Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, yo soy Liliana Huerta. Hola, yo soy Jesús Tecruceño. Bienvenidos a De Colores, expandiendo la misión, donde hablaremos de temas de interés para nuestra comunidad LGBTI relacionados con espiritualidad y derechos humanos. Comenzamos. Hola, hola, pues buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos. Exactamente, lluvia en la Ciudad de México, pero estamos acá. Así es. Pues bienvenidos a nuestro segundo programa de Colores, donde hablaremos de muchos temas de interés para toda la diversidad sexual. Y bueno, pues tenemos una invitada especial, ¿verdad, Jesús? Así es, alguien que nos va a dar mucha información, va a ser de mucho apoyo para estos temas tan controvertidos dentro de la diversidad sexual principalmente, ¿no? Y bueno, ustedes recordarán en nuestro programa anterior, que es lo que estuvimos hablando, estuvimos comentando principalmente, pues les estuvimos dando un panorama general, un panorama un poco global con respecto a cuál ha sido la respuesta que distintas propuestas religiosas o comunidades de fe han dado a este tema de la diversidad sexual. Ustedes recordarán que hablamos sobre demonios, que es una respuesta que dan algunas comunidades de fe. Otros comentan que es causado por maldiciones generacionales, es decir, por alguna mala acción que llevó a cabo algún familiar. Entonces el resultado es posiblemente la homosexualidad. También hablamos que algunas comunidades de fe hablan un poco con respecto a que una persona puede ser homosexual, lesbiana, pero por un abuso sexual que sufrió durante la infancia. Así es. Pero también hablamos, y que va a ser el tema central del programa del día de hoy, es que algunos acreditaban que la diversidad sexual era el resultado de una enfermedad, o era catalogado como una enfermedad. Al momento de que se le da a esta categoría, a esta clasificación, en automático tiene que haber un remedio, una solución para esta enfermedad. Si hay una enfermedad, tiene que haber un remedio, ¿no? O tiene que haber algo que lo causó y además después un remedio, ¿no? Así es, entonces, solamente para recordar eventos importantes dentro de esta temática, recordemos que en 1973 la Asociación de Psiquiatría Americana eliminó la homosexualidad como categoría diagnóstico de la sección de desviaciones sexuales. En 1990 la Organización Mundial de la Salud excluyó la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades y otros problemas de salud. Y bueno, en el 2018 la OMS sacó la transexualidad de la lista de enfermedades mentales. Entonces vemos cómo poco a poco la propia ciencia le ha quitado esa categoría. Exactamente, Jesús. Y para poder ahondar más en este tema, para poder tener más bases, para poder hablar de esto, tenemos una invitada especial que es un honor poderla tener. La tenemos por Zoom y es la psicóloga Toni Mejía. La psicóloga Toni Mejía, que les voy a dar todo lo que ha estudiado esta mujer. Es licenciada y tiene maestría en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. También cursó la formación en formadores de género por el Centro de Investigación de Estudios de Género de la UNAM. Se diplomó como psicoterapeuta familiar y de pareja por el Instituto en Entrenamiento en Pareja Familiar de la UNAM y adquirió conocimientos terapéuticos de reencuentro por el Instituto de Terapia
de Reencuentro de Valencia, España. Ella posee más de 10 años de experiencia en temas LGBTI+, coordina e imparte talleres de crecimiento personal para personas LGBTI+, en un lugar que se llama Cuenta Conmigo, Diversidad Sexual, y en el Centro Cultural Jauría Trans. Actualmente es fundadora de Casa de los Afectos, donde impartió psicoterapia o donde imparte psicoterapia individual, de pareja y familiar grupal, además de que imparte talleres de crecimiento personal. Tony, bienvenida. Me da muchísimo gusto poderte tener aquí con nosotros y creo que tenemos aquí unas preguntas que podemos hacer. ¿Cómo estás, Tony? Hola, hola, pues muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues ahora con el Zoom, pues podemos conectarnos pues en distancia, ¿no? Así es, Tony. Me da muchísimo gusto y muchas gracias por tomarte este tiempo para nosotros y para responder algunas preguntas que tenemos ya formuladas y otras más que muy seguramente vamos a tener en el transcurso del programa, porque te invitamos para que nos escribas a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo por Facebook, para que nos escribas y para que podamos hacerle esta pregunta a la psicóloga. Tony, pues la primera pregunta es, ¿en qué se basaba la ciencia para catalogar a la homosexualidad como una enfermedad? Ay, bueno, pues muy interesante, me gustó esta pregunta. A ver, para empezar, me llamó mucho la atención en qué se basa la ciencia, ¿no? ¿Cuál ciencia? ¿No? Primero. ¿Cuál ciencia? Porque díganme quién, ¿no? O sea, ¿qué tipo de ciencia? Eh, y bueno, para fines prácticos, pues desde hace varios siglos y décadas, pues la ciencia siempre ha estado del lado de la medicina, ¿no? Correcto. Generalmente. Y la ciencia, el poder, el saber ha estado de la medicina, y cuando se juntó con la psiquiatría, pues fue una alianza positiva para muchas cosas, pero también negativa para otras, ¿no? Okay. Entonces, la ciencia como tal, aún hoy en la actualidad creemos que la ciencia es el único lugar de saber verídico, ¿no? Y bueno, no es así, ¿no? El hecho de que sea nombrado como ciencia, entre comillas, no tiene todas las respuestas, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, ¿qué es ciencia? ¿No? Correcto. Y dos, bueno, ¿en qué se basa esa ciencia, ¿no? Para catalogar la homosexualidad como una enfermedad. Bueno, pues justo es la alianza entre la medicina y la psiquiatría que catalogaron a la homosexualidad como una enfermedad, ¿no? Y bueno, ¿y cómo fue que se basaron en que la homosexualidad tendría que ser una enfermedad? Pues también es una historia un poco antigua, me encanta, ¿no? Eh, es interesante que compartirles que antes de que, digamos, la medicina y la psiquiatría se juntaran, imagínense que se juntaron en una mesa para echarse un café, ¿no? Y imaginemos, bueno, a ver, ¿cómo le hacemos para controlar, para vigilar, para mirar a los individuos, ¿no? A los individuos que conforman nuestro Estado, ¿no? A quienes tenemos la obligación de proteger, ¿no? Entonces se les ocurrió algo muy interesante, inventar la sexualidad. La sexualidad no existía. La sexualidad como concepto no existía. A partir de que hubo esta invención de la sexualidad, por ende, tuvo que haber categorías, ¿no? A ver, vamos a constituir la sexualidad
tales son otros, y en ese sentido se creó el concepto también de salud y enfermedad. Perfecto. Entonces, las personas que estuvieran enfermas son las sexualmente enfermas, son las que no tenían un propósito de procreación. Ahí es donde, Todas aquellas personas que no tuvieran como fin la procreación serían entonces personas enfermas. wow. Oye, Tony, qué interesante porque esto va de la mano con la Biblia también, ¿eh? Esto va de la mano con la Biblia. Vamos a un pequeño corte y regresamos, ¿sí? Cuando regresemos seguimos con este tema y con más preguntas, Tony. Recordamos a nuestros radioescuchas que pues pueden escribir en el chat de Proyecto Radio MX si tienen alguna duda, algún comentario. Regresamos en un momento. Gracias. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada! Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos una cita en el programa Mejorarte. Soluciones prácticas de nueva generación. Porque en la vida lo que no mejora, empeora. Y la diversión también. Podrás dialogar con competentes especialistas y aprender temas de vanguardia a la altura de las exigencias del mundo moderno. Aprende, diviértete y gana con Diana Marta Calleja en proyectoradiomx.com. En tiempo de mujer, un programa creado por y para ti. Lo último en moda, consejos de belleza, salud y los temas que a todas nos interesan. Te espera Dunia Obeso y Adri Aguilar. Todos los jueves a las 12 p.m. en México. Por Proyecto Radio MX. Con sentido social. Te invito a escucharnos todos los jueves a las 12 del día en Enlace Legal, donde conocerás los temas jurídicos que impactan a tu empresa. Aquí escucharás las voces de empresarios, autoridades y expertos del sector, solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. No te pierdas El Termómetro de las Estrellas con Alejandro Rubí, donde te contaremos todo lo que quieres escuchar de los famosos. Con muchas exclusivas, invitados y sin pelos en la lengua. Todos los viernes de 12 a 13 horas por Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, ¿qué tal? Soy Carlitos El Osito y te espero en Al Sazón del Deporte, donde hablaremos sobre deporte, comida y qué hacer en tu tiempo libre. Y también tendremos invitados especiales. Esto y mucho más, viernes 3 de la tarde en Al Sazón del Deporte, en Proyecto Radio MX con sentido social. Bien, pues estamos aquí de regreso. En el Inter, qué increíble, o sea, qué increíble es esto, ¿no? Tony nos dice, la ciencia, ¿cuál ciencia? ¿No? O sea, en realidad nunca se hizo ciencia para poder determinar que la homosexualidad era una enfermedad. Por otro lado, Tony nos está diciendo en este momento, antes del corte, nos estaba explicando que todo lo que saliera del estándar, ¿no? Todo lo que saliera del estándar con respecto a la procreación es lo que estaba catalogado como fuera de lugar. Por lo tanto, está mal, ¿no? Tiene que ser excluido y tiene que ser estudiado y de entrada lo metemos como enfermedad. Tony, gracias, Tony, por hablar de esto. ¿Tienes algo más que agregar con respecto a esta pregunta? Es muy importante. Sí, Uh-huh. sí, y
no solo como una enfermedad, sino no una enfermedad, digamos, física, ¿no? Sino justo cuando entra la psiquiatría al quite, pues es una enfermedad mental. Wow. Nada más por salir del estándar, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Tony Mejía. Un gusto estar aquí con usted, hablando de estos temas. Y creo lo que mencionas con respecto a aquello que saliera del sistema de clasificación de esta sociedad que trataba de controlar el mundo en ese momento, pues como bien lo refieres, todo aquello que saliera de ese sistema de categorías, pues era clasificado como malo, como enfermo. Así ¿no? es. Y bueno, esto nos lleva a una segunda pregunta, y es la que sigue. ¿La homosexualidad se puede catalogar como una perversión sexual? Sí y no. Ok. Sí, porque, bueno, sí, desde una visión, bueno, y esto es una herencia de otra ciencia, ¿no? De otra teoría y de otra metodología que viene desde el psicoanálisis, Okay. ¿no? Entonces, desde la perspectiva psicoanalítica ortodoxa, de igual manera, la libido, todos los fines sexuales que no tengan que ver con la reproducción, para este psicoanálisis sobre todo freudiano, es una perversión. Okay. Es un trauma, es incluso una enfermedad, ¿no? Entonces, todo aquello que salga de la norma estándar, como ya había mencionado Liliana, es catalogado desde el psicoanálisis muy de hueso colorado, una perversión, ¿no? Entonces, desde que si me gusta hacerlo en un avión, ¿no? Que si me gusta hacerlo con personas mayores, desde todas estas que ahora se les llaman manifestaciones de la diversidad sexual, para el psicoanálisis eso es una perversión. Entonces, por supuesto que la homosexualidad efectivamente para ese discurso es una perversión, por supuesto, ¿no? Pero no, esa perspectiva pues es una, Okay. ¿no? Y entonces sí es una perversión con ese discurso, pero no es así con otros discursos. Ok, ¿con qué discurso no es una perversión? Bueno, pues tenemos los discursos de los derechos humanos, ¿no? El discurso de la psicología humanista, Correcto. ¿no? Porque también hay psicología que sí, una psicología y sobre todo una psicología clínica muy ortodoxa que sí es una perversión. Ok. Entonces, ahora sí que depende a qué santo le recemos, va a ser una perversión. Ok, ok, pero... Y bueno, y como sabemos, hay discursos incluso religiosos, ¿no? Donde pues sí hay pruebas, ¿no? Que esto es una perversión. Pues claro, pues sí. Sí, Desde esos discursos. desde ese discurso, desde esa perspectiva, como estás hablando, pero desde la perspectiva que es más humanista. Y te puedo decir una cosa, Tony, que nosotros que sabemos un poquito más y que hemos estudiado más de la Biblia, te puedo decir que la Biblia no condena la homosexualidad. Es más, ni siquiera la considera como tal. Se considera de otro tipo, se considera una relación entre dos hombres o dos mujeres, siempre y cuando sean por el propósito. El propósito es el que está catalogado, se podría decir, dentro de la abominación y dentro de todas estas cosas, pero es el propósito. Pero cuando hablan de una relación afectiva o de una relación sexual afectiva, no existe ningún tipo no entra dentro dentro de la categoría de abominación y todo esto, ¿ok? Ahora, yo quisiera diferenciar, Tony, entre la homosexualidad y una perversión sexual. ¿Sabes por qué me interesa mucho? Porque el discurso de mucha gente que está
a favor de la familia tradicional, la familia que es papá, mamá e hijitos. Ellos dicen que después de nosotros tomar en cuenta que la homosexualidad como una alternativa más o como una forma más de vincularse con otro ser humano, viene entonces, ¿no?, la relación con niños, que estás hablando de la, ay, se me fue ahorita la palabra, pedofilia. De la pedofilia. Entonces, yo digo, eso es completamente diferente, ¿no? O sea, nunca en la vida estaríamos hablando de que esto viene por segunda, ¿no? O sea, primero la homosexualidad y segundo la pedofilia. Es lo que muchos, es su discurso de mucha gente que habla a favor de la familia tradicional. ¿Tú qué piensas, Tony? Bueno, es que efectivamente esto, ¿cómo lo puedo decir? De parte de la herencia que nos ha dejado el psicoanálisis, muy malamente, una muy mala herencia, es justo, ¿no? Lo que decía que es como la homosexualidad es pensada como una perversión, ¿no? Es como si fuera, bueno, para estos discursos, la homosexualidad es producida por un conflicto psíquico, ¿no? Uh-huh. Por un trauma infantil, ¿no? Y en consecuencia, eso nos hace creer que como es un trauma infantil, es un conflicto psíquico, la persona tiene tendencia o es muy probable que reedite ese trauma, que reviva eso, ¿no? Pero eso no es así, ¿no? O sea, creo que habrá algunos casos clínicos, pero muy raros, ¿no? Pero no es así, ¿no? O sea, el hecho de que un homosexual, una persona homosexual lo sea, no significa que va a... Bueno, para empezar, la homosexualidad no es producto de un trauma infantil. Esa es nuestra nuestra tercera pregunta, de hecho. ¿No? Ok. Uh-huh. Y en segundo, pues, no va a reeditar el trauma. O sea, es que fíjense, también es como creer que es por un trauma infantil y que es posible que una persona reedite ese trauma, es como si yo sufrí algo y entonces ahora lo voy a actuar y lo voy a transmitir, contagiar, ¿no? O sea, ni que fuéramos como zombies o como vampiros, ¿no? Que alguien me convirtió, ¿no? De ahí pues viene la homofobia, ¿no? De que decimos, no se me vaya a pegar, no me vaya a convertir, ¿no? Pero efectivamente, si nos quedamos en que es una perversión sexual, entran todas estas fantasías, esta homofobia. No es una perversión. Exactamente. Pero, híjole, es bien fácil irnos porque sí es una perversión, ¿no? Sí, porque la ciencia lo dice, porque el psicoanálisis lo dice, porque la psiquiatría lo dice, pues sí. Sin embargo, como de Jesús nos estaba diciendo, o sea, la homosexualidad fue excluida, ¿no?, de enfermedades psicológicas en apenas el siglo pasado, ¿no? Pero también, o sea, es que ese es el punto, y ese era lo que hablábamos Jesús y yo precisamente para hacer esta entrevista. Tú, Tony, nos estás diciendo cuáles estudios en realidad. No hay ningún estudio, ¿no? Solamente porque te sales del estándar. Entonces, de la misma forma, no existen estudios que de alguna forma digan no es una enfermedad. O sea, como no hay nada, yo siempre he dicho, como no hay nada que curar, pues no hay remedio. O sea, no puedes llevar una medicina a algo que no es una enfermedad. Por lo tanto, tampoco la puedes estudiar como tal, para refutar que sea una enfermedad. Y tú, Tony, tocaste hace rato un tema precisamente sobre el abuso sexual también, la forma infantil, cuando están los niños. Yo me acuerdo, Tony, que tú y yo tuvimos una charla hace algunos años
que nos presentaron, me dio mucho gusto conocerte personalmente, tú me hablabas sobre que un niño tiene desarrollado su conocimiento de quién es desde una muy corta edad. ¿Me puedes volver a explicar esto? Sí, los estudios que se han hecho al respecto es que alrededor de los 4 o 5 años, ¿no? Una persona ya sabe cuál es su identidad de género, aunque no se pueda nombrar como soy hombre, soy mujer, ya sabe, ¿no? Ya sabe qué color le toca, qué juguetes le tocan. Ya una persona a esa edad ya sabe su identidad de género. Y si sabe su identidad de género, muy probablemente, aunque no la nombre, ya sabe por quién se siente atraído, atraída. Okay. Pero bueno, eso es los estudios sobre la sexualidad infantil, que ese es otro tema, ¿no? Sí. Porque entonces hay otros discursos que nos dicen que la niñez no tiene sexualidad. Oye, ¿cómo crees que ya sabe qué identidad tiene y qué orientación? No. Pero sí, efectivamente, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos sexualidad, tenemos identidad, tenemos orientación. Que se niegue, se oculte, es otra cosa. Correcto, ¿no? Es correcto. Entonces, ¿cómo entra reiterar, aquí? Ajá, sí, perdón, Tony. Para reiterar, desde muy pequeñas ya sabemos quiénes somos y qué nos gusta. Pero no sabemos nombrarlo. Ok. Eso me encanta. Claro. Y hablando precisamente de los niños, el abuso sexual en una edad temprana determina de alguna forma esta tendencia homosexual. Bueno, sería generalizarte, decir que sí o que no. Claro. Hay muchos casos en que no, o sea, no tendría por qué ser así, ¿no? Pero no puedo generalizar en eso, pero efectivamente muchas personas creen que es así. Pero según los estudios, o sea, yo en mi caso pensaría que, bueno, de alguna forma algunos líderes cristianos se han ido mucho sobre esto, ¿no? Buscan y rebuscan en la vida de las personas que son homosexuales en su congregación, a lo mejor buscan y rebuscan a ver si alguien te tocó, a ver si alguien te violó, el tío, el abuelo, no sé, ¿sí? Y están busque hasta que encuentran a lo mejor que el tío nada más te hizo así, ¿no? Te tocó el hombro y ya por eso, ahí está, esa fue la intención y eso fue lo que hizo que te volvieras homosexual. Tony, ¿la gente se puede volver homosexual? Como había dicho, no te puedes volver homosexual porque tú ya vienes con ese paquete, ¿no? Con esa programación, eso es lo que te tocó en la vida, ¿no? El hecho de que un abuso sexual aparezca en tu vida, bueno, pues te puede introducir a la vida de los adultos, ¿no? Te puede, digamos, no sé, ¿cómo lo puedo decir? Sí, te introduce a la vida de los adultos. Te hace madurar de una forma muy rápida. Pero eso tú ya lo traes de ¿cómo se dice? De software, Sí. No sé, ya viene en tu paquetería instalada. Ya viene programado de esa forma, ¿no? Pero efectivamente ciertos discursos buscan el origen, ¿no? Y el origen no es un abuso sexual. Ahora, un abuso sexual sí puede detonar eso que tú ya traías. ¿Estás de acuerdo? O sea, un abuso sexual a lo mejor puede despertar eso que tú ya, tarde que temprano, en algún momento, lo vas a replicar o lo vas a dar a conocer, ¿no? O sea, pero es un detonante de algo que ya traes en tu paquetería, no es algo que te haya
cambiado el switch, ¿no? Mira, qué bien cayó por lo menos. Y sí, y bueno, es una sobreerotización, sobreestimulación, pues que no, de acuerdo al desarrollo cognitivo de los niños, no debería de ser en ese momento, pero tocó, desafortunadamente toca, ¿no? Ok. Y nos encamina, ¿no? No era el momento, pero pues ya, nos encaminaron. Ok, muy bien. Gracias, Tony. Todo es muy interesante. Sin duda, son temas en los que sí, se merecen un programa especial cada pregunta. Pero bueno, esperemos que no sea la última vez en tenerte aquí. Y esto que comentabas al final nos liga a la siguiente pregunta y que también te escuchan desde Mérida y también lo que preguntan a través del chat, pues está ligado con la siguiente pregunta. Sabemos que por esta necesidad, este deseo de buscar una solución a este problema que dejo entre comillas, a esta enfermedad, entre comillas, pues han surgido lo que hoy conocemos como las terapias de conversión, que en algunos países ya están prohibidas. ¿Qué consecuencias pueden traer a la vida de una persona que toma, ya sea de manera obligada o de manera libre, estas terapias de conversión, Tony? Ok, bueno, pues para empezar, estas terapias pues han sido ya analizadas, trabajadas y pues están consideradas como tortura. Es una tortura someter a una persona a eh, transformar, renegar, reprimir su identidad u orientación sexual. Es una tortura. Y como tal, pues los efectos psicológicos son similares a una persona que pues ha estado en guerra, que ha sido prisionero de guerra, que ha sido expuesto a tortura, ¿no? Que van desde ansiedad, depresión, insomnio, miedo a salir a la calle, socializar, hasta pues en casos más graves pues el suicidio, Sí. ¿no? Entonces pues dado los efectos psicológicos pues evidentemente esto tiene que ser prohibido. Y yo tengo entendido, de hecho, yo estuve en un congreso en Estados Unidos donde el dirigente de Exodus, que estaba en Estados Unidos, eh, él se retractó, él hasta pidió disculpas a la comunidad LGBTI por haberles hecho tanto daño, ¿no? Pero en México todavía continúan. En México todavía tenemos ese tipo pues de, no sé, cosas que son tan horribles, sobre todo dentro de las iglesias. Así es, para contextualizar un poco a los que nos escuchan, Exodus Internacional fue una organización que surge en Estados Unidos dentro del mundo cristiano con este fin para ayudar a la gente lesbianas, homosexuales principalmente, a cambiar su rumbo y ser heterosexuales. Y como bien lo dice Lili, el fundador hace algunos años al frente de un gran grupo reconoció que era un engaño y que él era y seguía siendo homosexual, que no sirvió para nada todas estas terapias que él proponía, y como bien lo comenta Lili, en México siguen, y Centroamérica y Latinoamérica, como derivados de Exodus Internacional. En México los tenemos y que están totalmente ligadas a iglesias evangélicas. Tony, ¿a ti te ha tocado alguna persona que tenga estas secuelas o estas características que acabas de mencionar con respecto a toda la discriminación y tortura que reciben en estos lugares? Afortunadamente no he trabajado con consultantes que hayan sido sobrevivientes o hayan atravesado por una situación como tal. Okay. Pero no es necesario llegar a un lugar como estos para vivir esos efectos, ¿no? La terapia de conversión, propiamente dicha, se vive en esos espacios, ¿no? Pero si rascamos un poco, si nos ponemos más
perspicaces, las terapias de conversión están en los periódicos, en los comerciales, ¿no? En las noticias, ¿no? En los famosos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Mauricio Clark, ¿no? Lo que él decía en internet, en las revistas, ¿no? Estaba haciendo un discurso de homofobia, un discurso de odio, que es reiterativo, ¿no? Es con el fin de que las personas diversas pues nos arrepintamos, nos sintamos culpables y que corramos a comprar su boleto para convertirnos, reconvertirnos, ¿no? Eso también es terapia de conversión, Tienes ¿no? muchísima razón. No es necesario llegar a una granja, a un anexo, a un espacio así. Tienes muchísima razón. Fíjate que siempre nos vamos, ¿no? Sobre los lugares que te meten a un lugar específico, te hacen renunciar, te liberan de no sé cuántos demonios que traes dentro, y saliendo de ahí te piden que busques si eres hombre una mujer y si eres mujer un hombre para poderte casar. Pero en sí la sociedad, creo que estamos viviendo de cuando yo encontré a la iglesia incluyente hace muchos años a nuestros días, estamos viviendo una etapa ya de muchísima más libertad, pero aún así sigue existiendo esas señales, como dice Tony, constantes, y que son bombardeos constantes en televisión, en radio, en muchos lugares, desde que la homosexualidad no es correcta. Ok, la aceptamos, ni modo, pero no es lo correcto. ¿No? Y seguimos viviendo con un discurso heteronormado, que es lo que menciona Tony. Así es. Y entonces los efectos de depresión, de culpa, pues llegan al consultorio. No van a llegar, oye, es que me fui a un lugar donde quisieron cambiarme, ¿no? Quizá no me lleguen así los consultantes, pero sí me llegan en que veo esto en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, apenas creo que hace 15 días, pues la editora, no recuerdo, Lucía Alarcón creo, de la revista Harper Bazaar, pues había dicho que estaba muy de acuerdo con las terapias de conversión en una revista de modas, donde seguramente trabajarán muchos maquillistas, vestuaristas, que serán homosexuales o lesbianas, ¿no? Sí. O sea, una revista nos está diciendo, ahí está, o sea, ven lo que les digo, no es necesario llegar a un espacio como esos. Ya están. Claro, y el impacto la influencia que tiene esta persona en la sociedad, pues es grande, ¿no? Por supuesto, pero aún así creo que, de hecho, bueno, estamos viviendo en un país en donde creo que está más abierto. No sé si es porque estamos tan cerca de Estados Unidos, tenemos tanta influencia de ellos, pero creo que está más abierto porque precisamente recibí un mensaje de un chico que estaba en Perú y que decía que él estaba muy desesperado por querer salir de allí, porque al final de cuentas siempre lo querían cambiar y siempre quieren que busque a una chica y que empiece a tener relaciones afectivas con ella. Y eso, por ejemplo, en todo lo que es Centro y Sudamérica está hay mucha gente que está con ese tenor, ¿no? Entonces, bueno, Tony, pues sí, efectivamente yo creo que hay que ver y hay que ir cambiando mucho este pensamiento y esta actitud. Precisamente aquí Fernando nos está hablando de que en el mismo ambiente familiar, dice Fernando, hay mucha, se dan estas terapias de querer corregir a las personas de la diversidad sexual, ¿no? Siempre es estar queriendo corregirnos. Claro, y desde la propia familia, ¿no? Como bien lo menciona Fernando, tenemos esto ligando lo que nos comentaba Tony, no hay que esperar a llegar a un lugar de esto, sino que la propia sociedad, con su discurso, en todos los sentidos, pues está muy, muy presente.
el cómo tienes que ser, según esa norma que fue impuesta. Y precisamente regresando del próximo corte que vamos a tener, precisamente vamos a tocar ese tema con respecto a la familia, ¿no? La familia va a ser unos pequeños minutos que vamos a dedicar a la familia para hablar sobre este tema. Tony, espéranos, regresamos en unos momentitos y seguimos con ustedes, amigos. Recuerden, escríbanos cuál es su pregunta, cuáles son sus vivencias, su experiencia, y aquí estamos. Regresamos en un momento. Cuatro ojos verdes viendo a una sola dirección. El cielo está nublado, pero arriba brilla el sol. Una armadura vieja que ya no podía bajar, con la que te quedaste día y noche hasta quitar mi príncipe azul. Que no tengas un caballo ni una espada, uno de esos besos encantados puede funcionar. Y tanto tiempo esperé para tenerte a mi lado y me has encontrado. Y años me dormí esperando tus brazos y me has salvado. Y hoy te tengo a mi lado, corazón enamorado. Tu corazón se siente fuera de control. Me cabes en tu pecho en un incómodo sillón. Una torre sin puerta que ya no podía bajar, la que escalaste día y noche hasta poder llegar a mi ventana. Y aunque no tengas un castillo con dragones, no seas el más guapo rompecorazones, me puedo enamorar. Y tanto tiempo esperé para tenerte a mi lado y me has encontrado. Y años me dormí esperando tus brazos y me has salvado. Y hoy te tengo a mi lado, corazón enamorado. Estamos de regreso en este programa de colores a través de Proyecto Radio MX. Queremos saludar a Ricardo Trejo, Mónica Gómez, A Diego Islas, tenemos a Roy, que está en Cuernavaca. Muchos saludos allá a todos los cuernavacos. Saludos a Bere, saludos también a Yoxi, saludos a todos los que nos están escuchando y que se están comunicando, a la señora Vicky, a Lu, a todos Emma Domínguez, a todos los que se están comunicando y que se están sintonizando de colores. Antes de irnos al corte, pues hablaban de algo muy importante, lo que es la familia. Y sabemos que en México la familia, por cuestión cultural, es un elemento muy importante dentro de la estructura social. Claro. Y tiene mucho peso en la toma de decisiones dentro de la misma sociedad, principalmente de los hijos, ¿no? ¿Qué opina su familia con respecto a X tema? Tiene mucho peso. Y esto pues nos liga a lo que ya se hablaba anteriormente y
con nuestra pregunta siguiente. Así es. Pues, ¿cuáles serían, Tony, las recomendaciones que le darías tú a los padres de familia que están viviendo esta situación con sus hijos e hijas? Tomemos en cuenta que hay padres de familia de todo tipo, ¿no? Y entendamos de entrada que cada papá y cada mamá, desde sus herramientas, desde su conocimiento, pues va a reaccionar, ¿no? Pero ¿qué podrías decirles tú, Tony, a los papás que están viviendo este proceso de que, ups, mi hijo no es lo que yo creía o yo creía que era, ¿no? O sea, lo que yo quería también que fuera, ¿no? ¿Qué les puedes decir? Ay, bueno, los papás. Me encanta trabajar con papás. Y bueno, muchas recomendaciones, muchas cosas que hacer con los padres, ¿no? Y con los padres y con la familia en general. Y bueno, estrictamente con papá y mamá, trabajaría justo lo que acabas de decir, Lili. Es que tenemos las expectativas, ¿no? De que, bueno, yo tenía un proyecto, yo me imaginaba un proyecto con mi hijo, con mi hija, ¿no? Un proyecto heterosexual, ¿no? Generalmente. Y no es así. Y lo que prosigue entonces, cuando ese proyecto o esa expectativa no se cumple, es culparme, ¿no? Culparme de ser una mala mamá, un mal papá, y seguramente es, sí, culparme y después sigue culpar a los demás, buscar un culpable. Por ejemplo, sí, seguro fue porque yo bebí durante el embarazo. Ay, no, seguramente son los genes de tu familia, de la familia de tu padre, ¿no? Ay, seguro porque te caíste de chiquito, o son tus amigos, etc. O sea, me culpo y busco culpables. Esas son las recomendaciones que les diría a los papás. Dejen de culparse y de buscar culpables. Dos, bueno, pues informarnos, como el día de hoy hicimos acá. No es una perversión, no es una enfermedad, no es algo que se pueda curar. Correcto. Porque si de entrada yo creo que es una enfermedad, que es una perversión y que tengo que llevarle al médico, pues entonces de ahí van a ser todos mis esfuerzos diarios, ¿no? Entonces no hay nada que curar, como dice Lili. Entonces, principalmente yo le diría eso a los padres. Ok. Y por supuesto yo creo que recomendarías el hecho de sí efectivamente ir a una consejería, ¿no? A una consejería, porque algunos papás no saben qué hacer, ¿no? O sea, creen que tienen que mandar solamente al hijo al psicólogo para que le cambien, para que le digan, pero ellos no van. Y yo creo que es necesario que vayan a este lugar, a este grupo, a este oportunidad para poder conocer más y saber e instruirte. A mí me da mucho gusto cuando los papás de los chicos de la iglesia van a la iglesia. A mí me ha tocado papás que, pastora, quiero venir a hablar con usted, a ver de qué se trata esto, ¿no? Y se sientan conmigo, hablan conmigo, me hacen preguntas, yo les contesto y se van felices y contentos de saber que sus hijos, que sus hijas están en buenas manos. Entonces, creo que esto también es importante, ¿no, Tony? Que ellos pues den el paso. Su hijo no es el que bueno, todos necesitamos terapia, pero su hijo no es el único que necesita terapia, ¿no? Ajá, y la terapia en el sentido de conocernos, ¿no? Exacto. No de corregir, sino conocernos, cómo incorporar esta noticia, esta diversidad sexual a la familia, ¿no? Claro, necesitamos tanto hijos, hijas y familiares acudir a un acompañamiento terapéutico para que comprendamos esta parte de la diversidad sexual, porque a veces caemos en actitudes homofóbicas sin saberlo, ¿no?
por ejemplo, es, ay, bueno, sí, ya, te acepto, te amo como eres. Eres mi hijo o mi hija, pero no te exhibas, pero no traigas a tu pareja a la mesa, Sí. pero no le digas a tu familia. Sí, pero no te pintes de el color tal el cabello, pero vístete bien, pero etc, 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 ¿no? Entonces es como una aceptación condicionada, ¿no? Entonces es trabajar con la familia a ver qué pasa, qué me pasa a mí, qué me despierta cuando mi hijo, mi hija me dice que es gay, lesbiana o trans, ¿no? Eh, por supuesto que se requiere un acompañamiento terapéutico porque surgen cosas, ¿no? Es una invitación a revisar también la propia sexualidad. Exactamente. Exactamente, ¿no? Eso yo creo que es muy, muy importante que los papás sepan que tienen que estar y tienen que vivir este proceso con su hijo. Y que de antemano les digo, no se preocupen, verdaderamente es la misma vida que vivir en la heterosexualidad. Y es más, necesitan más a su familia, más que nada, porque bueno, es la misma vida, o sea, tú puedes hacer tu misma vida, pero desafortunadamente por la sociedad no es la misma vida, porque sí efectivamente vivimos en una constante recordatorio de cuál es el estándar y cómo deberíamos de ser, ¿no? Claro, existe este estigma social sobre Claro. la población de la diversidad sexual. Sí. ¿No? Y ahora sí, entendemos que la familia es como ese lugar de protección y que también dentro de tu familia existe esa carga, pues sí puede terminar muy mal la situación de los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Ok, exactamente. Bueno, pues precisamente para poder acompañar a estas familias que se están enterando de que sus hijos son gays o son lesbianas o trans, todo esto, pues está Tony precisamente, ¿verdad, Tony? Déjame dar tus números, Tony. 55 21 33 91 51. Por Facebook la pueden localizar como Casa de los Afectos y en Instagram también como Casa de los Afectos. Tony, te agradezco infinitamente y verdaderamente no creo que sea la última vez que nos puedas dar una entrevista. Vamos a estar tocando varios temas a lo largo de todo este mes y te agradecemos muchísimo, Tony, el haber estado con nosotros, de habernos compartido lo que sabes y yo espero que haya un segundo programa o más programas adelante. ¿Ok? Va, pues muchísimas gracias a ustedes también por la invitación. Muchísimas gracias, Tony. Y bueno, pues les recuerdo que estamos como Misión Cristiana Incluyente en Facebook, estamos en Misión Cristiana Incluyente CDMX en Instagram, en Twitter como @Dios y los Gays, YouTube también, Dios y los Gays, y Spotify, Misión Cristiana Incluyente, /EMI México. Y bueno, pues les recordamos que pueden seguir mandando sus comentarios, ya sea a través de la página de Proyecto Radio MX o directo en las redes sociales que acaba de mencionar Lili. Y bueno, nosotros nos despedimos, agradecemos mucho a todos aquellos que nos escucharon, que estuvieron con nosotros, que mandaron sus comentarios. Saludos Yoshiko Duco, Diego Islas, un saludo. Y pues nos escuchamos nuevamente dentro de 8 días. Recuerden, a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Miércoles a las 6 de la tarde. Nos vemos aquí. Hasta luego. Nos vemos. Cuídense. Bye. Es momento de despedirnos. Nos escuchamos el próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde para seguir abordando temas de interés para nuestra comunidad de colores por Proyecto Radio MX con sentido social. Nos puedes seguir como Misión Cristiana Incluyente en Facebook, Instagram y Twitter.